Muy buenas noches, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en otra edición del programa Ciudad Poética, Diálogos sobre Arte y Cosmos. Quien les habla, Florentino Díaz, tiene el gusto de saludarlos en este encuentro. Además, en esta oportunidad que tenemos a un invitado muy especial, que me alegra muchísimo poder contar con su participación y quisiera saludar desde aquí al doctor Necker Salazar Mejía, eh, un gran catedrático, investigador. Estimado Necker Salazar, ¿cómo está? Qué gusto. Buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias, estimado performer, promotor cultural, creador literario y animador de la escena literaria y cultural limeña, Florentino Díaz, por la invitación, por darme la oportunidad de dirigirme a toda la audiencia y a todos los que se conectan para participar, presenciar y vivenciar los programas que organiza muy acertadamente Limalé. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que están presentes en estos momentos a través del Facebook. Muchísimas gracias a usted, doctor Necker, por la, por la gentileza, la generosidad, de verdad, de compartir estos momentos, esta conversación. Yo quisiera, un poco para adentrarnos también e iniciar esta entrevista, esta conversación, poder participar a nuestro público una breve síntesis de su trayectoria. El doctor Neque Salazar Mejía es docente universitario e investigador RENACIT, certificado por CONCITEC, es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Educación, especialidad en Lenguaje y Literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal, becado también por la Agencia Española de Cooperación Internacional, ha seguido estudios de posgrado en el Instituto de Cooperación Iberoamericano de Madrid, donde obtuvo el diploma de investigador en literatura española. Asimismo, ha sido ponente y organizador de congresos de literatura, como por ejemplo el primer y segundo Congreso Internacional de Teorías Crítica e Historias Literarias Latinoamericanas, en homenaje a Antonio Cornejo Polar. También ha sido distinguido como docente e investigador por la Universidad Nacional Federico Villarreal y es editor, asimismo, del libro Churata desde el Sur. Su campo de investigación es la literatura indigenista, neoindigenista, la oralidad andina. Centra su interés también en la narrativa de Ciro Alegría y ha publicado numerosos artículos en revistas de literatura y volúmenes colectivos. Actualmente, el doctor Necker Salazar Mejía se desempeña como docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Federico Villarreal y también en la Escuela Universitaria de Posgrado de dicha casa de estudios, así también en la Facultad de Posgrado, la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, estimadísimo profesor, doctor Necker Salazar Mejía. Yo quisiera empezar esta charla, esta conversación, preguntándole por qué es tan importante. Dedica permanentemente su trabajo, su labor a la investigación. ¿Por qué es tan importante el tema de la investigación en la literatura, estimado doctor Necker Salazar? Muchas gracias por la presentación y nuevamente reitero mi saludo a todos quienes se conectan en estos momentos para poder presenciar y escuchar esta entrevista. Efectivamente, la literatura tiene mucha importancia y sobre todo la investigación es un campo bastante fructífero para todo aquel que se dedica a la enseñanza, a la tarea académica, a la vida intelectual, como también a participar en actividades como conferencias, congresos, seminarios, etcétera.
El día de hoy, para tener una idea, las investigaciones que más se auspician, que más se respaldan y que cuentan con bastante financiamiento, son las investigaciones en el campo de las ciencias experimentales, en el campo de las ciencias médicas, en el campo de las ciencias que desarrollan una metodología de tipo cuantitativo. Y las humanidades prácticamente, como se dice, están un poco a la saga, pero eso no significa que las investigaciones humanísticas tengan poco valor. En realidad, la investigación humanística es muy importante. Entonces, en estos tiempos, más bien la investigación en el campo literario lo que hace es posicionar la relevancia que tiene la investigación humanística dentro de la vida cultural e intelectual de un país. Además, la investigación es relevante por muchas razones. Cuando investigamos en el campo literario, estamos contribuyendo al desarrollo, al enriquecimiento y al engrandecimiento del saber que se desarrolla dentro de nuestro campo, dentro de nuestro interés. Entonces, de ese modo estamos contribuyendo a ampliar el conocimiento dentro de nuestra área. Pero también hay una exigencia. El día de hoy, los estudiantes, los profesores, los graduados, debemos investigar con mayor intensidad, por cuanto, como sabemos, debemos publicar permanentemente. Tenemos ciertas exigencias en el plano académico, laboral, y también para poder tener, como se dice, una cierta imagen, es importante visibilizar la producción intelectual en repositorios, en páginas web, en bibliotecas virtuales. Y por todo ello, la investigación es muy importante, sobre todo en el campo literario, es fundamental. Entonces yo los invito a quienes tengan un interés por realizar investigaciones, a que mantengan siempre permanente ese espíritu y sobre todo que lleguen al objetivo, que es la publicación en una revista o en un capítulo o como capítulo de libro o en un volumen de mucho valor académico. Y, y es muy, muy importante lo que está mencionando, estimado profesor, doctor Necker Salazar, con respecto a la relevancia efectivamente de la investigación, ¿no? Y además, sobre todo, lo que usted desarrolla, que es la investigación en el ámbito de las humanidades, ¿no? Precisamente este ámbito, este campo en el que nos podemos reencontrar, reconocer permanentemente, ¿no? Porque el ser humano siempre está en una permanente construcción. Y quienes, bueno, hemos tenido también participado del mundo académico, por supuesto conocemos su trayectoria y también su gran influencia en sus estudiantes, en ese entusiasmo, en ese, digamos, permanente promoción, ¿no? De poder investigar, ¿no? Todos los estudiantes después de pregrado y de posgrado hemos tenido también esa visión por parte de usted, pero yo quería preguntar, entrando en esta dimensión también, que la investigación implica pues una actitud personal también, ¿no? En su caso, ¿cómo así se cultiva esa actitud que creo que es una actitud de vida, ¿no? Del investigador? ¿Cómo así se promueve en su vida, quizás desde la época de estudiante, quizás desde la infancia? ¿Cómo es que se promueve, el doctor Salazar Mejía, en su vida esa temprana actitud de investigación? Creo que se ha quedado el audio, si lo puede encender. Ahora sí se me escucha. Ok, muchas gracias. Sí, es una pregunta bastante interesante. Usualmente nosotros en gran medida desarrollamos nuestros hábitos por la lectura, por el estudio, por la preocupación, por la reflexión,
por la búsqueda del saber a temprana edad. Entonces, yo tenía prácticamente desde la época de la infancia una inclinación por la lectura. La afición por la literatura en mí fue una actitud vital, que con el paso del tiempo prácticamente se convirtió en mi fuente de vida y de existencia académica e intelectual. Ya con el paso del tiempo en la universidad, formé parte de un grupo de estudios con mis amigos de la facultad. Publicamos una revista, como toda revista estudiantil, que tiene un número, dos números o tres. Luego organizábamos actividades. En esa revista estudiantil de la universidad publiqué algunos trabajos. Entonces, desde entonces nació en mí un interés por la producción, por la reflexión, por la investigación. Y concretamente recuerdo que en esos tiempos se conmemoraba un aniversario del fallecimiento del escritor Ciro Alegría, y mi primer artículo fue justamente sobre la narrativa de Ciro Alegría. Con el paso del tiempo fue un tema que se convirtió prácticamente en el eje de mi interés académico, y mis tesis de posgrado están dedicadas a la obra de Ciro Alegría. Conforme fui llevando cursos, luego asistiendo a seminarios, escuchando a especialistas, así como también ahondando en mis temas de reflexión, de interés, fui prácticamente enrumbándome hacia la reflexión intelectual, hacia la producción académica, y poco a poco llegué en cierta manera a constituir una línea de investigación, que en mi campo es básicamente la investigación en torno a la literatura indigenista, neoindigenista, la oralidad andina, y como comentaba, también se centra mi interés en el estudio de la narrativa de Ciro Alegría. Entonces, conforme se fueron definiendo mis líneas de trabajo, fui ahondando en esta tarea de la investigación, y de ese modo fui prácticamente involucrándome aún más con la producción intelectual. Entonces, fue un trabajo progresivo. Más adelante, como tú lo has indicado, se plasma en la producción de artículos y también en la investigación permanente en los campos que he mencionado. Profesor Neckel, ¿cuál sería, por ejemplo, allí, dentro de su propia experiencia, ¿no? Y de las, bueno, siempre los estudiantes, los colegas, ¿no? Que usted ha podido contemplar, ¿cuáles son los recursos, aquellas cualidades de nuestro ser, o que debemos cultivar día a día, o quizás que debemos pues promover si nosotros necesitamos pues efectivamente abrirnos y dedicar al menos un momento del día, de nuestras vidas, a investigar cuáles son esas cualidades, por ejemplo, que podría compartir con nosotros. Sí, efectivamente, hay condiciones personales, hay... Creo que tenemos una pequeña falla de conexión, pero ahí nuevamente volvimos con el doctor Neckel Salazar. Lo escuchamos. Creo que su audio está apagado. Sí, hubo un problema técnico. Sí, efectivamente, hay condiciones personales, académicas. Hoy en día debemos también tener otro tipo de recursos, por ejemplo, contar con recursos electrónicos, tener una información a nivel de lo que es el desarrollo de investigaciones en el campo digital. En el aspecto personal, indudablemente, un investigador debe desarrollar una lectura crítica, debe procesar de manera lúcida los temas que son de su interés. Las lecturas, los libros, las reseñas permiten poner en funcionamiento la capacidad crítica del investigador. Es decir, un aspecto fundamental es desarrollar una lectura crítica, así como también procesar la información con bastante lucidez,
Por otro lado, debemos tener también capacidad de síntesis, capacidad para poder sistematizar las ideas, para poder de una manera bastante inmediata reconstruirnos los puntos de vista, las ideas que se desarrollan en un artículo, en una novela, en un trabajo de tesis, porque esa información es importante para poder ya desarrollar propiamente nuestra investigación. Entonces es importante tener una serie de cualidades personales que se cultivan con el paso del tiempo. Son las habilidades, las destrezas, son las operaciones intelectuales que tienen un peso para poder desarrollar la investigación. El análisis, la exégesis, el sentido crítico, el trabajo hermenéutico, son aspectos medulares en la investigación literaria. Estos aspectos son condiciones básicas en un investigador. Por otro lado, debemos también conocer nuestro campo, nuestra especialidad. El día de hoy la tendencia es a realizar estudios interdisciplinarios. Los trabajos que he estado asesorando, por ejemplo, hay tesis que abordan el tema de la música a partir del carnaval. Pero esos trabajos, a la vez que son literarios, tienen que ver también con un conocimiento de la teoría de la música, tiene que ver también ese tipo de trabajo con la investigación antropológica, con el conocimiento de la cultura. Entonces, en algunos casos, nuestro campo de conocimiento debe ampliarse para poder tener también un criterio interdisciplinario que nos permita abordar los temas que son materia de nuestro interés. De igual manera, debemos tener una bibliografía. Como comentaba, hoy tenemos recursos digitales. En una época anterior a la pandemia, probablemente todos hemos podido reunir artículos, libros, diccionarios, manuales, que son parte de nuestra actividad académica. Pero el día de hoy, indudablemente, como están cerradas las bibliotecas, debemos contar más bien con recursos electrónicos, con base de datos, con repositorios, y por ello la tecnología juega el día de hoy un papel muy importante. En esa perspectiva también es fundamental el uso adecuado de las fuentes electrónicas, un conocimiento bastante preciso de los repositorios para hacer una búsqueda bastante acertada, que se vincula con los temas de nuestra investigación. Entonces hay cualidades personales, hay cualidades académicas, hay también la necesidad de contar con una bibliografía, y el día de hoy debemos utilizar las herramientas virtuales con bastante acierto, ya que no podemos acceder a las bibliotecas. Y por último, no desmayar en el intento de alcanzar los objetivos, porque efectivamente el investigador plasma su trabajo cuando he publicado su tesis, su artículo, su investigación en un portal, en una base de datos, en un repositorio. Entonces, el objetivo mayor es la publicación y que el texto que se ha publicado circule dentro de la comunidad académica. Muchísimas gracias, en verdad, por todas estas reflexiones que está compartiendo con nosotros, porque además nos permiten verdaderamente potenciar, ¿no?, los sentidos de investigación que también como espacio pedagógico, como espacio de educación, como espacio en esta plataforma específicamente Lima Lee, de promoción de la lectura, de promoción también de la literatura. ¿Por qué no también entrar en esa sintonía de promoción de la investigación, doctor Neque Salazar, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera también poder consultarle, y sobre todo para nuestro público, cuando hablamos de investigación nos ha mencionado, ¿no?, precisamente las cualidades que debe tener una persona que investiga. Me parece muy importante esto de poder realizar, por ejemplo, el análisis, la exégesis, el sentido crítico, ¿no? ¿Cómo desarrollar ese sentido crítico? Porque a veces tenemos la tendencia de asumir las ideas y de repente no
no revisarlas muy bien, sencillamente nos entusiasmamos quizás con las ideas y más bien la investigación implica tomar de pronto un poco de distancia, ¿no? Y evaluar, ¿no? Interpretar. Y en ese sentido, ¿cuáles serían los tipos de investigación ahí que se podrían desarrollar, ¿no? Como, por ejemplo, ¿de qué maneras estas investigaciones se podrían materializar en el campo, por ejemplo, literario? Esa sería una pregunta que me gustaría plantearle para poder un poco nosotros ilustrarnos también sobre este sentido, ¿no? Sí, efectivamente hay diversos grados de investigación, por así decirlo, entre la reseña que realizamos cuando somos alumnos de los primeros ciclos y la tesis que se realiza en el último semestre. Indudablemente hay una serie de formatos discursivos, de géneros textuales o de formas de investigación de menor a mayor grado, ¿no? Entre la reseña, que es un resumen importante de un texto literario, y la tesis, que es ya la demostración de un punto de vista a partir de un marco teórico que sigue una estructura investigativa específica. Se desarrolla, por ejemplo, la nota, se desarrolla también el ensayo, se cultiva también el artículo, antiguamente cultivaba la monografía, ahora se prefiere el artículo, pero en todo caso la monografía también es un nivel de carácter investigativo. Y en otro plano tenemos también la tesina o el reporte o el informe de investigación. Es decir, existen diferentes niveles en los cuales se plasma el rigor intelectual, crítico, investigativo del estudiante, del profesor o del tesista o del egresado. Entonces, en esa diversidad de formatos investigativos se desenvuelve el estudiante, el docente, el investigador. Desde luego, el día de hoy la tendencia es a desarrollar artículos académicos, es decir, los papers. Y hay artículos de investigación que abordan lo que es el estado de la cuestión, hay artículos de investigación de tipo ensayístico, hay artículos de investigación que ya tienen un carácter mucho más abarcador y que plantean un breve estado de la cuestión, un marco teórico, una pregunta problemática, una hipótesis y objetivos. Por supuesto, a lo cual continúa el desarrollo del objeto de estudio. Entonces, en esas diversas formas de textualización, la investigación prácticamente se va desarrollando. Y un estudiante, desde que hace una reseña en los primeros ciclos hasta que realiza la tesis en el último semestre, va a ir entrenándose en diferentes formatos investigativos. Todo lo cual es fundamental, porque se puede apreciar, como tú muy bien lo decías, cómo funciona el aparato crítico, el rigor analítico, el trabajo hermenéutico, el trabajo interpretativo. Siempre es bueno tomar distancia, como tú muy bien lo indicabas, porque una vez que un texto crítico, reseña, artículo, paper, tesina, tesis, se encuentra concluido, es necesario volver a, digamos, revisarlo para poder de ese modo tener la certeza de que el texto que hemos escrito ya prácticamente ha pasado, como se dice, el control de calidad. Entonces, para ello resulta fundamental tomar la vía de distancia y volver nuevamente a revisar el texto para poder darle la conformidad. Entonces, es importante, como tú lo has indicado, no quedarse en una lectura inicial, en una lectura previa, sino ir más allá, tratar de ingresar a los sentidos. El texto nos invita a tener una actitud dialéctica, una actitud contrastante, para poder alcanzar, llegar y penetrar en los sentidos que están detrás de lo que se dice textualmente, para poder captar lo que se encuentra detrás. Entonces, en ese trabajo hermenéutico es importante la capacidad crítica del investigador para poder justamente descubrir, captar y tratar de entender esos sentidos que a primera vista sencillamente no se llegan a percibir. Entonces,
trabajo exegético, el trabajo interpretativo, es fundamental en el campo de la investigación humanística y en particular en el campo literario, ya que la literatura, como sabemos, ofrece un significado cifrado que debemos descubrir, que debemos escudriñar. Y al encontrar, al hallar su verdadera dimensión, podemos decir que el texto prácticamente ya ha sido decodificado por el investigador. Entonces, son tareas que debemos desarrollar en el proceso de la investigación literaria. Sí, y efectivamente son procesos muy enriquecedores, muy complejos también, y que demandan todas nuestras posibilidades intelectuales, espirituales. Y en ese sentido, por ejemplo, de entre las muchas reflexiones tan importantes que está compartiendo con nosotros, yo quería detenerme específicamente en una, ¿no? Cuando menciona que el trabajo de interpretación, el trabajo con los textos, ¿no? Este trabajo tan laborioso, implica buscar también los sentidos detrás del texto, ¿no? Contrastar. ¿Cómo nos entrenamos, doctor Neque Salazar, ¿cómo podríamos de repente plantear una sugerencia a partir de su experiencia para entrenarnos en buscar los sentidos detrás del texto, ¿no? Para ejercitarnos en este contrastar que nos permita, pues, claro, ¿no? Como mencionaba usted esta imagen tan bonita de poder entrar, ¿no? El texto como una ciudad, ¿no? Como una ciudad en la que uno entra y recorre, pero uno no puede quedarse mucho rato quizá en un solo espacio, sino que hay que ir guiado, sí, por la intuición, pero también guiado por una suerte de metodología, ¿no? ¿Cuál sería ese entrenamiento que nos permitiría, digamos, para las personas que nos estamos iniciando, ¿no? En esta búsqueda de la investigación académica, en el ámbito de la literatura específicamente? ¿Cuál podría ser esa sugerencia, ese planteamiento para poder entrar en esta dinámica de buscar los sentidos detrás de un texto? Sí, apelo a la metáfora de la ciudad que acabas de mencionar. Recuerdo hace un tiempo atrás, leí un breve texto de Italo Calvino, Las ciudades y los signos, donde explicaba que la ciudad se decodifica a partir de los signos que percibimos, los símbolos, los signos, los indicadores de una serie de oficios, del orden de la ciudad, así como también de cómo se encuentra organizada una ciudad. Todo ello se puede deducir a partir de lo que vemos, a partir de los signos, a partir del ordenamiento, a partir de los objetos que permiten transmitirnos el ordenamiento de la ciudad. En ese sentido, el texto también es un conjunto de signos que debe ser decodificado. La teoría literaria plantea que el texto ya nos ofrece un significado, nos ofrece una mirada, nos ofrece una perspectiva. Y el lector, el investigador, el crítico, el receptor deben poner en práctica una serie de saberes, de operaciones, de conocimientos, de una serie de estrategias para poder decodificar ese sentido y completar el sentido que está construyéndose y que vamos a completar con nuestra perspectiva, con nuestra lectura, con nuestra apreciación. Sin embargo, nuestra lectura es siempre una entre muchas. El receptor, el lector, viabiliza el sentido en la medida en que tenga la competencia para poder decodificar el significado de los textos. Entonces, es importante que nosotros ingresemos a ese sentido mediante una lectura atenta, crítica, reflexiva, que podamos descubrir el significado que contienen las metáforas, los símbolos, los elementos de carácter alegórico. Es necesario también que cuando leamos un texto tengamos en cuenta
una estructura, el texto tiene siempre un orden, una organización interna. Debemos reconocer las partes en que el texto se encuentra dividido. También es fundamental reconocer la intención del autor, cuál es la finalidad del texto, a qué obedece tal o cual personaje, cuál es su función dentro del contexto de la obra literaria, qué rol cumplen los protagonistas, si podemos encontrar también oposiciones, complementaciones entre los personajes, por qué aparece tal o cual cualidad en los protagonistas, por qué el texto acaba de una o de otra forma, por qué el texto nos plantea una serie de circunstancias que nos deben llevar a nosotros a pensar, a repensar aquello que el texto nos propone. Entonces, hay una serie de estrategias que debemos poner en práctica y que corresponden al plano textual, al plano estilístico, al plano estructural, al plano semántico, que nos permiten desarrollar una labor interpretativa. Entonces, el lector debe poner en funcionamiento todo ese andamiaje teórico, metodológico, para poder acercarse al descubrimiento del sentido del texto. Indudablemente, ello implica un trabajo permanente, una lectura exegética, una capacidad interpretativa, así como también el conocimiento de las nociones teóricas que permiten descubrir, explicar y dar a conocer el sentido que el texto encierra. Entonces son varias operaciones con las cuales debemos nosotros desarrollar una lectura interpretativa del texto literario. Muchísimas gracias. Doctor Necker Salazar, yo quería consultarle, por ejemplo, esto que nos acaba de transmitir, ¿no? Estos ámbitos, estos campos, y sobre todo el textual, el estilístico, el semántico, la intención misma también, tratar de ver, ¿no? Con qué intención se ha escrito el texto, el contexto del texto, ¿no? Para así conocer lo que el texto propone, ¿no? Qué interesante esto, conocer lo que el texto propone. Pero, por ejemplo, evidentemente existen diversas visiones críticas literarias, ¿no? Algunas que han nacido también de la reflexión filosófica, visiones de crítica literaria que luego se han convertido también en visiones filosóficas, por ejemplo, también lecturas como, por ejemplo, los estudios culturales, o la lectura hermenéutica, o las lecturas de género, o las lecturas, por ejemplo, ahora las lecturas de las ecopoéticas, ¿no? En esta diversidad, por ejemplo, hace algunas semanas, en una entrevista con un investigador, crítico literario, poeta mexicano, nos hablaba de la perspectiva genética, ¿no? De cómo el texto se ha construido, ha nacido, se ha creado, ¿no? Le interesaba ver eso en el texto. Pero mi pregunta iba, por ejemplo, ¿en qué medida uno puede equilibrar? A veces uno se profundiza demasiado en un ámbito teórico, en una perspectiva teórica de lectura, de interpretación textual, y de repente encuentra en el texto el pretexto para la visión teórica que ya trae, ¿no? ¿Cómo lograr ese equilibrio para realmente conocer el texto, que nuestra perspectiva teórica sea como el barco por el cual navegamos a través de los canales de esta ciudad, ¿no? Imaginemos una ciudad con canales y, no sé, como hay algunas pues en el mundo, y que la perspectiva teórica nos permite navegar en esta ciudad, ¿no? Más no, de repente, tratar de acomodar la ciudad en la barquita. ¿Cómo se dan esas situaciones? ¿Cómo usted, por ejemplo, plantearía a los jóvenes estudiantes, ¿no? Entrar en esta sintonía, ¿no? Tan valiosa que nos propone de conocer el texto, ¿no?
Sí, efectivamente, el texto puede abrirse a una serie de lecturas, puede ser analizado mediante una perspectiva literaria, mediante una perspectiva interdisciplinaria, de acuerdo con el objeto de estudio y con lo que el texto también nos pueda plantear. Indudablemente hay perspectivas como las que corresponden a los estudios culturales, que nos permiten encontrar nuevos sentidos al texto en función al objeto que el texto nos permite estudiar. Y desde luego la visión literaria puede quedar a veces dentro de una primera opción, pero en un segundo plano el lector puede, con el conocimiento que tiene de otras áreas, de otros campos, de otras experiencias exegéticas, puede muy bien desarrollar una lectura interpretativa. En tal sentido, el primer acercamiento es a través de la vía literaria, ya sea la estilística, la retórica, la narratología, a través de los estudios que se enfocan dentro de lo que es la organización textual, la diégesis, etcétera. Pero también el texto, en la medida en que requiere de otro andamiaje, indudablemente nos invita a utilizar otras herramientas metodológicas, que no necesariamente son literarias, pero que, como tú lo decías, ha ingresado prácticamente a formar parte de la lectura crítica de los investigadores, de los lectores, de los especialistas. Entonces, en ese universo en el cual convergen experiencias, metodologías, aportes de otras disciplinas, indudablemente surgen nuevas perspectivas críticas, como por ejemplo, como tú lo mencionabas, el enfoque filosófico o el psicoanálisis, por ejemplo, o también la semiótica, los estudios de género. Podemos también mencionar, por ejemplo, la mirada de la perspectiva postcolonial, etcétera. Entonces, el texto puede también abrirse, nos puede invitar, nos puede desafiar a que el objeto que hemos encontrado en él pueda ser estudiado a partir de otras perspectivas. Indudablemente, las orientaciones que se aplican al texto literario han ido creciendo notablemente. Mencionabas hace unos instantes que, por ejemplo, con esto de la crisis ambiental, la literatura nos demuestra cómo a partir de la época clásica e inclusive desde la época de la producción bíblica, en los textos había un interés por la naturaleza, por cómo se degrada la naturaleza y cómo existe una preocupación también por parte de la literatura en torno a la degradación con que el hombre trata al paisaje, a las plantas. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, la ecocrítica se convierte en una perspectiva que permite trazar una lectura de los textos literarios a partir de cómo la literatura, desde hace mucho tiempo atrás, ya nos ha planteado esta necesidad de ser más conscientes con relación a la destrucción de la naturaleza. Entonces, el enfoque literario muchas veces requiere también de otras herramientas para poder encontrar el debido valor al objeto que nosotros hemos delimitado para analizar el corpus que nos interesa estudiar. En esa línea conviene citar a Dorian Espesúa, quien muy bien ha señalado que debemos estudiar el texto literario a partir de una perspectiva literaria, pero cuando utilizamos otras herramientas, debemos conocer, dominar y estar debidamente entrenados en esas herramientas para poder desarrollar la lectura más certera del objeto que hemos delimitado. Entonces, se requiere también un conocimiento bastante atinado, certero, de las otras áreas que pueden muy bien ser invocadas para poder desarrollar la lectura de un texto literario. Y en ese sentido, doctor Salazar Mejía, ¿cuál sería allí, por ejemplo, en su caso, ¿no? En su vivencia como investigador, cuál es ese, digamos, esa perspectiva crítica que más, de la que más se ha nutrido, de la que más también, quizá, con la que más sintoniza, o diferentes perspectivas críticas, ¿no? Evidentemente, ¿cuál es esa, por ejemplo, sus trabajos sobre Ciro Alegría? ¿Cuál es esa perspectiva crítica que más, con la que
en estos momentos o a lo largo de su trayectoria académica como investigador, le ha permitido, por ejemplo, encontrar por la propia naturaleza del texto literario que usted aborda, enriquecer su lectura, ¿no? Sí. Prácticamente los enfoques que he utilizado en mis trabajos conjugan el aspecto formal, el aspecto expresivo, el plano eh, estilístico, el plano verbal, con el estudio del contenido. Y mi enfoque se centra básicamente en el aspecto contenidista. Entonces, los hechos vinculados con el problema netamente sociológico, los puntos que se vinculan con lo histórico, los problemas que están relacionados con una serie de hechos en los cuales la temática prácticamente se puede ver a partir de una mirada histórica, sociológica, antropológica. Todo ello ha sido conjugado en mis aproximaciones a algunos autores, ya sea en el caso de Alegría, de Scorza o de Arguedas. Entonces, la literatura es parte de mi metodología de análisis, pero también toma en cuenta una serie de aportes que provienen de la sociología, de la historia, de la antropología, con lo cual construyo un acercamiento crítico que me permite, en el caso de Alegría, por ejemplo, estudiar cómo se desarrolla el problema de la tierra, cómo se desarrolla la explotación del indio, cómo se representa al sujeto indígena en su novelística. En el caso de Scorza, esta metodología me ha permitido conocer tanto el aspecto formal en la construcción estética de la novelística scorziana, como también en el universo social que se representa y que a partir de una propuesta literaria completamente novedosa problematiza una serie de hechos que están vinculados con la literatura indigenista tradicional, pero que en la poética de Scorza prácticamente adquieren una mayor relevancia. Así como también he podido estudiar con esta perspectiva la obra arguediana, donde me he centrado, por ejemplo, en el estudio de la figura de Renan Vilca, quien representa un proyecto indigenista dentro de la conocida novela de Arguedas, Todas las Sangres, y conjugando estos acercamientos he podido delinear una metodología de lectura crítica en el caso de los tres autores. Si bien cada investigador tiene su perspectiva, su forma de acercamiento al hecho literario, también es cierto que en ese mismo empeño el investigador puede, como se dice, echar mano de distintas vertientes del conocimiento que de ese modo permiten un mayor trabajo investigativo. En la perspectiva teórica me he apoyado bastante en los planteamientos teóricos de Antonio Cornejo Polar, en las contribuciones críticas de Tomás y Cajadillo, así como también en el pensamiento crítico latinoamericano, a partir de lo cual en mi acercamiento a la producción indigenista y no indigenista se realiza tomando en cuenta los hechos literarios como también los aspectos contenidistas y contextuales. De tal modo que conjugo en gran medida una serie de aportes que permiten realizar un acercamiento, creo que desde mi punto de vista, viable al estudio del texto literario. Y verdaderamente es un aporte muy, muy grande, estimado doctor Enrique Salazar, por todo lo que menciona y bueno, y por todo el legado también, ¿no? De los trabajos y de esta dedicación a la que está, bueno, consagrado, ¿no? En esta permanente investigación. Y en ese sentido también, un investigador, una investigadora, bueno, tiene efectivamente, como usted mencionaba en un inicio, va en la medida de
de la realización de sus trabajos, en la medida de sus enfoques, va, digamos, construyendo una línea de investigación, ¿no? Y asimismo, uno podría inferir finalmente que un investigador o investigadora crea finalmente también su propia metodología, su propio camino por el cual llega a compenetrarse con lo que un texto quiere decirle o busca proponer. Yo creo que ese es el objetivo que se puede encontrar en la propuesta metodológica de los investigadores. Por ejemplo, si partimos de la perspectiva de Mariátegui muy bien decía que el estudio de la literatura peruana debía realizarse desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista ideológico, y que no solamente debía verse el plano estético, sino también los elementos contextuales que permiten entender el sentido de los textos literarios. Entonces Mariátegui, en ese sentido, es bastante coherente con su propuesta, por cuanto realiza un estudio de la literatura peruana a partir de una metodología que articula lo estético con los aspectos sociales, ideológicos y políticos. Entonces, podemos decir que Mariátegui diseña una metodología del trabajo de lectura crítica de la literatura peruana a partir de un enfoque con el cual es consecuente y coherente. Entonces se puede ver en ese sentido una relación bastante importante entre la concepción teórica del investigador y la forma como aplica metodológicamente esa propuesta teórica al estudio de un corpus literario. En esa misma línea también se podría citar como ejemplo a Antonio Correjo Polar, que en un conocido libro, Escribir en el aire, explica cómo la literatura peruana, la literatura latinoamericana, se edifican a partir de una serie de relaciones contradictorias que dan lugar a una propuesta de lectura a partir de la idea de la heterogeneidad. Entonces, en esa perspectiva crítica se sitúa el horizonte con el cual Correjo Polar desarrolla su lectura de la literatura peruana y de la literatura latinoamericana. Diseña un aparato crítico para poder apreciar la diversidad de elementos que convergen en la constitución de la historia literaria del Perú y de Latinoamérica, y a partir de ese diseño, digamos, metodológico, realiza una lectura crítica de autores peruanos y también de autores latinoamericanos. Podríamos decir que sí, es decir, en el fondo hay una propuesta de acercamiento que cada investigador va elaborando, va a ir madurando, y de acuerdo con el corpus que elige para poder desarrollar esta metodología, su propuesta investigativa, podemos decir que funciona. En tal sentido, la conclusión es en esa línea, que sí cada investigador, cada crítico plantea un punto de vista, plantea una perspectiva de acercamiento que se valida mediante la forma como aplica esa perspectiva crítica a su corpus de estudio. En tal sentido, podríamos pensar que sí, que cada crítico, cada investigador valida una perspectiva crítica para acercarse y estudiar su corpus de investigación. Y es verdaderamente muy hermoso lo que menciona el doctor Enrique Salazar, porque encontramos entonces la investigación, ¿no?, como una de las grandes expresiones también de la creatividad, puesto que finalmente confluye, los investigadores confluyen cuando ya desarrollan toda esta dinámica, esta disciplina, este proceso que, como bien ha mencionado, partía desde el momento de cuando uno era estudiante en las reseñas, ¿no?, y que luego se logra en las tesis, para finalmente en la consecución
permanente de artículos, de investigación, ir creando ese camino, esa línea de investigación y también esa perspectiva, esa metodología que se va validando, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ahora en estos momentos, ¿en qué proyecto se encuentra? ¿Qué es lo que está creando con respecto a sus diversas inquietudes académicas? ¿Qué es lo que ahora está validándose, por decirlo de algún modo, y usando esta expresión eh, tan hermosa también, porque yo lo siento validando también como el valor de investigar también, ¿no? Como ese valor, hay que tener una valentía también para recorrer espacios de una ciudad en un principio desconocida, ¿no? ¿Cuáles serían esos proyectos en los cuales se encuentra en estos momentos? Sí, en ese sentido estoy desarrollando un trabajo en torno a un texto de Manuel Escorza. Manuel Escorza escribe 5 novelas que conforman lo que se conoce como la pentalogía, denominada La Guerra Silenciosa. En la última novela aparece como personaje Genaro Ledesma, y este personaje es un sujeto letrado, un sujeto que, a diferencia de los otros protagonistas de la pentalogía de Escorza, tiene un conocimiento jurídico, es un abogado, se ha formado en la ciudad, en la universidad, tiene un grado académico y vuelve a Cerro de Pasco para poder defender los derechos de la comunidad campesina. Entonces se trata de un sujeto que utiliza la letra, utiliza el saber intelectual, utiliza el conocimiento, el soporte discursivo de la costa, del saber enciclopédico, utiliza el soporte occidental, no para utilizarlo en contra de la comunidad, sino más bien para poder defenderla, para poder de ese modo poner en funcionamiento todo ese conjunto de saberes al servicio prácticamente de los campesinos. Entonces, me interesa mucho cómo funciona el rol del sujeto letrado y del discurso jurídico en la pentalogía de Escorza, concretamente en su última novela, en La tumba del relámpago, donde la figura principal es Genaro Ledesma. La propuesta que desarrollo es que Genaro Ledesma se diferencia desde el punto de vista tipológico de los otros personajes de la narrativa escorciana y que utiliza a favor de la comunidad campesina el conocimiento letrado en contra de cómo el poder hegemónico lo utilizaba. Es decir, el poder hegemónico, como sabemos, en la literatura canónica en el Perú, actúa utilizando a su favor todo lo que le proporciona el conocimiento letrado, el aparato de poder y sobre todo los beneficios o las ventajas que le facilita el Estado como entidad oficial del país. En este caso es todo lo contrario, es un sujeto letrado, pero que actúa en beneficio de los campesinos. Además, en esta figura de Genaro Ledesma se puede apreciar cómo el personaje actúa de manera crítica, reflexiva, de manera estratégica, de manera completamente visionaria y con un protagonismo que afirma la concepción ideológica, política y letrada a favor de la lucha de los comuneros. Entonces, hay una actitud distinta en el caso de Genaro Ledesma respecto de los otros personajes de la pentalogía de Escorza. Entonces, me interesa en este trabajo que estoy desarrollando cómo funciona el estatuto del sujeto letrado en la última novela de Escorza y de qué manera utiliza el saber letrado, el discurso jurídico, en beneficio de la comunidad campesina y en contra de su uso tradicional por parte del poder hegemónico. Ese es uno de los trabajos que estoy desarrollando en estos momentos. Y de manera paralela estoy también investigando en torno a una serie de textos
que escribió Ciro Alegría cuando se encontraba en Chile y que permite en gran medida conocer su pensamiento literario, su pensamiento crítico, y que comprende una serie de artículos y notas que aparecieron en revistas chilenas y también que fueron enviadas al extranjero. Es un material inédito, en realidad es un trabajo completamente original, por cuanto en un momento determinado estuve invitado para poder escribir un capítulo de un libro con motivo del Bicentenario, y después de concluir el capítulo me di cuenta de que había mucho material en Chile que pude conseguir mediante búsquedas a través de repositorios y de internet, y pensé que esos artículos podrían ser materia de una lectura crítica. Y efectivamente, Alegría tiene un interés por temas, además de literarios, por temas de carácter político, social y de carácter ideológico. Entonces, me interesa mucho sistematizar las ideas que Alegría expone en estos artículos y que de alguna manera también nos demuestran su preocupación por afirmar un pensamiento latinoamericanista en la época en la cual él se encontraba en Santiago de Chile. Sí, y verdaderamente muy fascinante esto que nos comenta el doctor Enrique Salazar por las múltiples relaciones que también plantean sus temas más recientes de estudio y que además evidentemente tienen toda una consecuencia, ¿no? Son frutos también de sus investigaciones anteriores, pero siempre abriendo nuevas perspectivas, ¿no? Eso nos alegra muchísimo y nos complace mucho porque precisamente es a través de esta búsqueda y de este enfoque de la investigación que se logran también la visión, ¿no? Se logra esa visión de ese pensamiento latinoamericano, ¿no? Podríamos decir, ese saber, sentir, ese saber, saber visionar también que quizás desde Latinoamérica, como confluencia de acontecimientos muy particulares, ¿no? Históricos, sociales, políticos, puede también proponer a la comunidad humana una perspectiva que recoge y pone en valor pues todo lo que usted ha mencionado, ¿no? Anteriormente con respecto a estas miradas críticas de interpretación, como la ecocrítica, como la estilística, como de repente el pensamiento o la visión postcolonial, ¿no? Decolonizadora, en fin, ¿no? Todo esto, doctor Enrique Salazar, se amalgama, ¿no? Y son pues los estudios de la investigación. Y quisiera, bueno, para ir culminando esta conversación y no sin agradecerle inmensamente, yo quería, nos encontramos, como todos, pues ya vivenciamos en tiempos pues de pandemia, en tiempos de virtualidad, y en ese sentido, en esta situación, yo quería invitarlo, doctor Enrique Salazar, a que nos pudiera compartir de pronto, a manera también de culminación, esta interesantísima entrevista que ha tenido la generosidad de ofrecernos, quizá algunas reflexiones o comentarios sobre cómo mantenernos investigando en este nuevo contexto de pandemia, en este nuevo contexto de la virtualidad. Sí, es una pregunta bastante emblemática, muy actual, muy interesante, una pregunta desafiante, es un interrogante que nos lleva también a repensar nuestra tarea como lectores, investigadores, autores, creadores, poetas,
nos lleva también a asumir una actitud frente a estos tiempos que inesperadamente prácticamente han venido para quedarse. La virtualidad no va a pasar, la virtualidad ha venido también para estar con nosotros, como se dice, ha venido para quedarse. Entonces, es una nueva situación, una nueva experiencia, una nueva realidad. En estos momentos, nosotros nos encontramos viviendo una crisis sanitaria que posiblemente se prolongue. Lamentablemente, es una situación bastante penosa, pero desde el punto de vista de cómo utilizar la tecnología, indudablemente la virtualidad es también una gran ventaja. Entonces, yo pienso que si bien muchos de nosotros que somos mayores, que nos hemos formado en bibliotecas, la lectura del texto en físico, subrayando, utilizando resaltadores, teniendo siempre la revista, el libro, la novela en el escritorio, sencillamente ahora debemos de hacer un giro, como decimos, y no podemos de ninguna manera echarlos para atrás, como se dice en lengua coloquial, sino más bien asumir la virtualidad como una herramienta de grandes ventajas, de grandes invitaciones para poder continuar con esta actitud de lectores, de investigadores, y no ver en la virtualidad de ninguna manera un punto en contra, más bien es un punto a favor. Entonces, yo creo que nosotros en gran medida estamos especializándonos, por ejemplo, en el uso de recursos digitales. Posiblemente conozcamos ya muchas plataformas, con toda seguridad hemos navegado y hemos también ingresado a diferentes universos que nos brinda justamente la virtualidad. Manejamos diversas herramientas electrónicas, digitales. Posiblemente quienes somos mayores ya nos hemos vuelto nativos digitales, entre comillas, ¿no? A diferencia indudablemente de los nativos digitales que manejan toda la virtualidad a la perfección. Pero hay que asumir todo esto de manera bastante positiva. Yo creo que el uso de repositorios ahora es fundamental. Todos manejamos, conocemos y tenemos posiblemente una serie de bases de datos, de buscadores, de repositorios, y también compartimos o socializamos a través de las redes sociales nuestras búsquedas, nuestros hallazgos. Nos hemos vuelto tal vez más sensibles, más solidarios, más fraternos, y socializamos bastante información. Para mí las redes son una invitación a conocer más, a afirmar aún más el conocimiento, porque he podido, por ejemplo, conocer de una serie de bases de datos, de repositorios, así como también de amistades que comparten bibliografía digital de manera bastante acertada. Y podría decir que he descargado bastantes libros que me permiten a mí realizar una lectura crítica mucho más interesante, mucho más enriquecedora también. Entonces, viendo por ese lado los aportes que ofrece la virtualidad, indudablemente es una gran ventaja. Ahora, para quienes nos hemos acostumbrado a leer el texto en físico, indudablemente ahora hay otras posibilidades. Tenemos los e-books, tenemos las tabletas, tenemos también otros soportes electrónicos que facilitan la lectura. Y creo que es una tecnología con la cual vamos a tener que trabajar en adelante y que es a la vez una herramienta vital. O sea, se ha convertido la tecnología en un aliado fundamental para el investigador. Personalmente, los últimos trabajos que estoy desarrollando, los he desarrollado con fuentes web, es decir, mis fuentes son básicamente revistas electrónicas, son repositorios, son bibliotecas virtuales, son libros que comparten las redes sociales, y de ese modo, en gran medida, he podido continuar con mi trabajo de investigación. Y a la vez, también he encontrado en esta virtualidad una forma de poder afirmar la serie de investigaciones que estoy desarrollando. Entonces creo que hay que asumir todo esto de manera positiva, con mucha visión de futuro, con bastante apertura,
y sobre todo con un sentido bastante práctico, ya que la tecnología nos ofrece grandes beneficios. Yo podría, en todo caso, hacer una reflexión en ese sentido, de manera positiva y bastante valorativa. Y le agradecemos muchísimo, doctor Neque Salazar, por estas muy valiosas reflexiones, muy inspiradoras, además, porque nos permite pues, realmente conectarnos y sobre todo siempre estar atentos a esa gran dimensión creativa que es la investigación. Yo quisiera agradecerle profundamente en nombre de nuestro público y por supuesto en nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del programa Lima Lee, por la generosidad de su participación, de sus grandes y verdaderamente muy valiosas reflexiones sobre la investigación literaria, la creatividad de los enfoques y las perspectivas de interpretación y sobre esta valoración positiva, valiente también del contexto actual que nos va a permitir continuar, seguir en esta labor. Le agradecemos muchísimo y bueno, el tiempo nos gana y yo quisiera expresarle todo mi gran alegría de haber podido conversar con usted en este programa. Muchas gracias, mi estimado Florentino Díaz. Agradezco a la Municipalidad de Lima Metropolitana, al programa Lima Lee. También agradezco a quienes se han conectado a través de Facebook y a todos los interesados en escuchar esta entrevista. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la siguiente edición. Hemos tenido el honor y la alegría de contar con la participación del doctor Neque Salazar Mejía, investigador, docente universitario también, y un gran estudioso de nuestro legado, escritores de la talla de Ciro Alegría, Arguedas y Scorza, entre muchos otros. Muchísimas gracias, nos esperamos en la siguiente edición de Ciudad Poética, Diálogos sobre Arte y Cosmos. Muchas gracias.